y vemos. Bueno, es una tomografía de abdomen Ujú. en un corte axial con contraste endovenoso. Ajá, perfecto. Y lo que se observa es en la imagen de arriba un aumento del tamaño de la aorta Ujú. eh, con ruptura de la pared. Lo Eso, que, ¿cómo lo vemos, digamos? y eso lo que hace es cambiar la densidad de lo que es la grasa abdominal Ajá, ¿a qué altura? ¿En qué lugar? a nivel de los psoas y lo que es el retroperitoneo, Bien, y en este caso, ¿de qué lado? del lado izquierdo. Bien, o sea que vos no ves que la aorta esté rota. Lo que vos ves son lo que sería indirecto, que es el hematoma retroperitoneal que se forma por un aneurisma roto. ¿Está? Vos estás Claro, viendo la aorta aumentada de calibre, como dijiste. ¿Qué otra cosa vemos ahí de la aorta? un hematoma intramural. Bien, en realidad eso sería un trombo. O Ah, sea, lo que bueno, entonces. tiene es una dilatación, es un aneurisma de aorta con un trombo mural bastante grande. La luz verdadera es la que estamos, la luz verdadera se llama. La luz real, lo que estamos viendo es lo que tiene contraste, o sea, lo que se ve blanco y lo que vemos negro alrededor, todo esto sería un trombo. Vemos la pared calcificada y vemos sobre este lado toda una irregularidad acá, que no se ve del otro lado, con toda la alteración esa de la grasa que vos nombraste, inclusive se ve una imagen ligeramente más hiperdensa, y si lo vemos en la otra imagen de abajo, fíjense que veo todo esto rodeando el riñón, desplaza hacia adelante el riñón izquierdo, ven que este riñón está más alto, o sea, más alto o más hacia adelante que el del lado derecho, todo esto es el hematoma retroperitoneal. Entonces, acá si lo vemos con un poco más de imaginación, hasta se ve un puntito más blanco acá, como que fuera el lugar de la ruptura. ¿Está? Está Sí. bien. O sea, lo que tenemos acá sería una dilatación de la aorta abdominal, una marcada dilatación, si uno pudiera medir eso, capaz que mide 7, 8 centímetros, ¿está? Con un trombo mural importante y los signos de ruptura. ¿Qué sintomatología tendría este paciente o cómo me consultaría? Por un abdomen agudo. Por un abdomen agudo, pero ¿qué síntomas? Porque, digamos, por ejemplo, un paciente de Hipotensión. fiebre no va a tener. Claro, hipo- hemorrágico, hipotensión, principalmente. Bien. O sea, va a tener todo lo que nos daría un shock hipovolémico. O sea, va a tener pulsos bajos, va a tener sudoración, y en este caso la característica del aneurisma es que tiene una masa palpable abdominal. ¿eh? Claro. Bien. ¿Qué les parece esto? Es una tomografía de tórax con ventana parenquimatosa o pulmonar, Ujú. y se ve en el pulmón derecho una imagen hiperdensa de bordes irregulares, homogénea, y esos bordes son también espiculados, Ujú. eh, que parece como infiltrar un poco lo que es la pleura parietal, o al Perfecto, menos ¿eso se en ve. dónde se ve? ¿Lo podés señalar ahí? ¿Saben cómo señalar arriba? Sí. Sí, estoy desde el celu, no sé si se va, Ah, voy a ser muy precisa, pero porque me quedé sin internet, pero ponele esas líneas que se ven más perfecto. hiperdensas que están tocando la pleura. Bien. O sea, esta línea que vemos acá, que señalaste ahí, Exactamente. esta otra, está. ¿Y esto qué es? Esto que señalo yo. Pareciera la cisura pulmonar. Bien. ¿Qué cisura? Eh,
La cisura mayor. Mayor, perfecto. O sea que ese nódulo o esa masa por el tamaño, ¿en qué lóbulo estaría? Está en el lóbulo superior Perfecto. del pulmón derecho. Bien. Esto que ven acá, que es la cisura, también la retrae. Ven que se desvía acá. Del otro lado se ve la cisura del otro lado, la única del lado izquierdo. ¿Está? Bien. Esta cisura está engrosada, fíjense, porque se ve más blanca que esta, y además toda tironeada por la masa. ¿Está? Bien. O sea, con esa descripción que vos hiciste, ¿esto qué podría corresponder? Un tumor, o sea, un cáncer de Bien. pulmón, y por la ubicación podemos pensar en un cáncer de células pequeñas. ¿Por qué? A ver, ¿cuál es la ubicación esta? Y estaríamos en el lóbulo superior, no estamos tan cerca del ápice pulmonar, o sí, no, sí, porque está ahí en la horquilla external, y yo no estoy viendo mal hacia anterior. Sí, acá está el esternón, Eh, pero digamos, ¿qué te hace pensar que sean células pequeñas? Primero los caracteres que tiene de los bordes espiculados y que es homogéneo, Bien, pero por ejemplo, en cuanto a la ubicación, ¿cómo diferenciamos los tumores de pulmón según la ubicación? como centrales o periféricos. Bien, ¿cuáles son centrales? Generalmente son los que están asociados al tabaco, como por ejemplo el epidermoide, Bien, pero por ejemplo, ¿por qué se llaman centrales y por qué se llaman periféricos? en relación al mediastino, creo que Claro, estábamos. Al ilio, al ilio claro, pulmonar, ¿está? sí, Los centrales afectan más el ilio y son los que habitualmente, por ejemplo, obstruyen el bronquio y dan atelectasia, ¿está? bien, En cambio, los perfecto, periféricos son los que están en la periferia del pulmón y no dan atelectasia, por ejemplo, o compresión del bronquio, sino que dan todos con expectoración hemoptóica, digamos, lo sí. que se les ocurra como signos de un tumor, pero digamos, de eso, ¿cuáles son los 4 tipos de tumores de pulmón? O por lo menos los Tenemos 4. el bronquio alveolar, el Bien, epidermoide, bien, o sea, el el, bronquiolo alveolar es un subtipo de ¿cuál? El adenocarcinoma. El el adenocarcinoma. adenocarcinoma. ¿Está? Bien. Entonces tenemos adenocarcinoma, epidermoide, células pequeñas, que lo dijiste vos, ¿y cuál otro? Células grandes. Y células grandes. Células grandes. ¿Está? Esos son los 4 tipos groseramente, ¿está? Dentro del adenocarcinoma tenemos el bronquiolo alveolar. ¿Qué característica tiene? ¿O por qué es tan conocido? Porque es distinto en cuanto a los patrones que presenta con respecto a los otros tumores. Por Bien, ejemplo, si estaríamos viendo en una radiografía de tórax, estaríamos conservando lo que es el broncograma aéreo, a diferencia de los demás perfecto. tumores que tienden a ser más Perfecto. O sea, la condensación. característica es que tiene broncograma aéreo como una neumonía, como un infiltrado alveolar. Exactamente, Es la gran diferencia del bronquiolo alveolar con el resto de los tumores. Y por eso se hizo tan famoso, digamos, porque es el diagnóstico diferencial de una de la neumonía en neumonía. una tomografía. ¿Está? Bien. De una neumonía, bueno, con ciertas características. Perfecto. Entonces, de esos 4 que nombramos, ¿cuáles son centrales y cuáles periféricos? Eh, ahora tengo un lío. Ahora me embarañé, Bueno, pero vos, a ver, ¿yo por qué? Porque, digamos, los centrales son el células pequeñas sí, y el epidermoide. Y el claro. células grandes y el adenocarcinoma son periféricos. ¿Está? Entonces, esto no está central porque no está cerca del ilio, está en el vértice. Por lo tanto, seguramente no sean células No pequeñas. sean pequeñas. ¿Está? Por Bien. eso arranqué con toda esta explicación por lo que vos dijiste. No, está Cuando bien está verla. cerca del ilio, uno pensaría, ¿por qué? El células pequeñas del síndrome de vena cava superior, digamos, tiene varias Claro. cuestiones, pero bien, perfecto. Conclusión, esta es una imagen bastante típica de un cáncer de pulmón. Nosotros, para saber el diagnóstico, ¿qué tendríamos que hacer? Para saber qué tipo de cáncer de pulmón es. Una biopsia. Una biopsia, bien. En este caso, ¿qué tipo de biopsia harían o por dónde lo biopsiarían? Percutánea sería. Perfecto. Entonces, ahí va otra cuestión de lo que hablamos recién. Cuando son centrales,
los biopsiaría por broncoscopía. Cuando son periféricos, lo hago transtorácico o percutáneo. ¿Está? Entonces, Bien. toda esa asociación, o sea, si ustedes les llegan a tomar un cáncer de pulmón, todas estas cosas son las que se pueden derivar en la conversación. Cómo lo diagnostico, si es central, si es periférico, qué sospecho después. ¿Puedo tener algún periférico que sea células pequeñas? Sí. ¿Está? No todo es 100%. Estamos hablando de una mayoría o de un predominio. ¿Está? Bien. Bien. Perfecto. ¿Qué les parece esto? Bueno, es una radiografía de frente de tórax Ujú. en la que se puede observar a nivel sería como del hemitórax inferior izquierdo, un patrón alveolar Ah, con ¿cómo podemos náusea. señalar eso? No, en realidad no. O sea, en realidad sería la trama vascular normal, ahí estoy viendo ahí, y en el hemitórax derecho se observa un aumento de la claridad, o sea, pérdida de la trama vascular. Bien, o sea, en el Con una hemitórax imagen, derecho tengo sí, hiperclaridad, o sea que se ve más negro, sí, con pérdida de los vasos. Ya sí. no veo la trama vascular como se ve del otro lado. Bien, ¿esos serían signos de qué? Entonces, si yo De veo que, eso, ¿qué sospecharía? ¿Cuáles serían mis diagnósticos diferenciales? y que el paciente pueda tener un neumotórax, por ejemplo, Podría ser un neumotórax. ¿Qué otra cosa podría ser? una Una telectasia más. A ver, pará, esperen porque ahí no escuché. Yo tengo hiperclaridad y ausencia de trama. ¿Está? ¿Puede ser un neumotórax o qué más? Una telectasia no me va a dar hiperclaridad. Una telectasia me va a dar una enfisema. opacidad. Enfisema. O O enfisema, una, perfecto. O sea, puedo tener bullas, enfisema, un enfisema bulloso, digamos que sería lo mismo. Perfecto. ¿Y cómo diferencio? y una bronquiectasia también la puedo pensar. Una O sería, bronquiectasia está dentro de lo que se consideran hiperclaridades, sí, pero son focales. No es sí, una hiperclaridad de todo el hemitórax como en este caso. bien, Pensarlo, o sea, si yo, a ver, lo planteo así por lo siguiente, si yo tuviera un enfisema bulloso, normalmente sería bilateral. ¿Está? sí, Puedo tener sí, un obvio. predominio de un lado que del otro, pero sería bilateral. O sea, esa sería una buena forma de darme cuenta. ¿Cuál sería la Bien. otra forma de darme cuenta que esto es un neumotórax y no un enfisema? Que Me se está observa faltando se observa bien, el muñón pulmonar. bien, o sea, eso es lo que me da la característica de que sea un neumotórax, ¿está? Yo tengo que tener hiperclaridad, tengo que tener pérdida de la trama, pero además ver el despegamiento de la pleura visceral o en este caso el muñón porque está todo colapsado. ¿Dónde se ve ahí? Sería esta parte. Perfecto, ¿está? Es más, si le ponemos imaginación, nosotros vemos esa parte y atrás, ven que hay como una pirámide, como un pico acá. Sí, Bueno, eso porque se separaron los dos lóbulos, ¿está? Ah, Entonces veo como colapsado separado en lugar de colapsarse todos juntos. Eso a veces se ve, a veces no, o sea que da lo mismo. Lo importante que yo tengo que ver es esto, que es el despegamiento de la pleura. O sea, esto es la pleura visceral, acá estaría pegada la pleura parietal, como siempre, el espacio pleural lleno de aire y el pulmón todo colapsado sin aire. ¿Está? Entonces, bien. esto claramente es un neumotórax. ¿Está? No hay forma de que sea un enfisema, porque en el enfisema nunca veríamos el despegamiento de la El pleura. muñón, ¿Está? Y por otro bien, lado sería bilateral, si quisieran compararlo. También podría tener un neumotórax bilateral ante un traumatismo, digamos, con fracturas costales. ¿Está? Bien. perfecto. ¿Qué le parece esto?
Bueno, es una tomografía, sí, una tomografía de tórax, en donde se ve, sería creo la arteria pulmonar, bueno, con contraste, en donde se ve la arteria pulmonar izquierda, que tiene como una pérdida de contraste, una área hipodensa, y también una línea hipodensa tiene en la división de la O sea, pulmonar izquierda. esto, decís Claro, vos, y esto. sí. ¿Está? Bien. ¿Eso qué sería? Puede ser un trombo. Ujú. ¿Del otro lado se ve algo? Ah, y del otro lado también hay como un área hipodensa también más chiquita, ¿Ves? en la Bien. pulmonar. Entonces, ¿esto qué sería? La aorta ascendente. Bien. ¿Esto? Eso. Pero del lado derecho la vena cava superior. Perfecto. Esto sería el tronco de la pulmonar. Sí. Esta es la pulmonar derecha y esta es la pulmonar izquierda, ¿está? Acá Sí, sí. tengo rama anterior de la pulmonar izquierda, rama posterior. Entonces tengo un trombo en la rama posterior de la pulmonar izquierda, una imagen lineal que se mete hacia la rama anterior de la pulmonar izquierda y otra lineal. Esto lo que suele pasar es que se encastra así en donde se bifurca la pulmonar, ¿está? Cuando es una Sí. línea. Y si no, se tapa todo, ¿está? Esto claramente es un TEP, o sea, un tromboembolismo Bien. pulmonar. No hay mucho más para ver, fíjense cómo son todas las imágenes del mismo paciente, ven que del otro lado se enganchaba, como yo les digo, en la división, ¿eh? Sí. Y bueno, este es un corte oblicuo, digamos, está todo dentro de lo habitual. La imagen característica es ver justamente o un trombo ocupando la luz o una imagen lineal que cabalga en la bifurcación de las arterias, ¿está? Bien, esto en realidad, cuando uno lo ve así, es lo que nosotros llamamos angiotomografía o tomografía de tórax con protocolo para TEP. O sea, ¿qué hice yo acá? Pongo el ROIL, se llama, que es la marquita donde toma la cantidad de contraste, la pongo acá, en el tronco de la pulmonar. Le digo que cuando ahí llegue a 120 unidades de Hanfield, largue los cortes. Entonces, en este caso estoy viendo aorta y pulmonar juntas. Según cómo funciona el corazón, puede retrasarse más o menos y por eso lo pongo en la pulmonar cuando me dicen protocolo para TEP. Si me dicen un angiotac para un aneurisma de aorta, ese ROI lo pongo en la aorta ascendente. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que me da el tiempo vascular que yo quiera buscar. Eso, perdón, ¿eso hay alguna manera de saberlo viéndolo o eso uno vos lo suponés porque está el trombo ahí, digamos, No, y es lo que... yo fíjate que yo lo que quiero evaluar, si, digamos, si tengo un TEP, lo que quiero evaluar es la arteria pulmonar, no me importa la aorta, ¿está? ¿Y qué pasa? Si me piden el protocolo para TEP, yo lo que tengo que ver es que la pulmonar esté blanca. Claro. Si la pulmonar está blanca, está bien hecho, ¿está? No me importa si la aorta está blanca o está gris, porque la aorta va a depender de todo el circuito cardíaco del paciente, ¿está? Ahora, si yo lo pongo en la aorta, puede que la pulmonar no esté blanca, entonces no me sirve para evaluar la pulmonar, ¿está? Yo al ver este estudio y veo la pulmonar blanca, digo, esto es una angio-TC con un protocolo para TEP, ¿está? Bien. Bien. ¿Qué le parece esto? Una imagen en suelta de globos puede ser. Ajá, ¿cómo se describiría, digamos, la imagen en general? Es una radiografía de tórax. No. ¿Es un escanograma eso? Ese es un scan, pero digamos, a ver, Sí. en este caso cuenta como una radiografía de tórax, pero es un scan de una tomografía. Bien. Entonces decimos que es una radiografía de tórax de frente, en el cual se ven múltiples imágenes nodulares, radiopacas, eh, distribuidas de manera difusa por los dos campos pulmonares y por el espacio mediastinal también, que es compatible con lo que sería la imagen en suelta de globos producida por metástasis. Bien, o sea, la suelta de globos es característica, digamos, es muy común por las metástasis. Bien, cuando hablamos así de metástasis que den suelta de globos, ¿cuáles son los tumores que frecuentemente dan este patrón? O El sea, tumor de mama, el bien, tumor de riñón,
el melanoma, el tumor de, bueno, los testiculares, los seminomas y el perfecto. foliocarcinoma. Eso Creo que- es lo que uno no se debería olvidar, ¿está? Si es un paciente joven, tengo que pensar que es un testículo, o sea, en realidad, paciente joven, o en una 40, 50 años, en una segunda curva que hace, en mama Sí. en una mujer, y en riñón sea varón o mujer. Después, el colon me lo puede dar, el melanoma me puede dar cualquier cosa, un cáncer de pulmón me puede dar metástasis a los otros pulmones, o sea que lo pueden dar un montón de cosas. Ahora, si yo veo esto en un paciente, lo primero que descarto es que no sea un seminoma si es un varón joven, un cáncer de mama si es una mujer, o un tumor renal si sea Cualquiera de varón o las dos. mujer. Para lo cual voy a hacer una ecografía de testículo, voy a palpar o voy a hacer una ecografía de mama que va a ser lo más rápido y en su defecto una mamografía en una mujer, y voy a hacer una ecografía abdominal y renal para evaluar si tengo metástasis hepática, si tengo un tumor renal, ¿está? Entonces, esa va a ser mi forma de evaluar un paciente que ingresa con una placa así, ¿está? Según la edad y según el sexo. Bien. Vale. Ahora, ¿qué pasa si le hago todo esto, vamos a suponer, y no tiene nada? Puede que no sea una metástasis y que la suelta de globos sea un patrón generado por otra patología. ¿Qué otra cosa le puede dar? Y puedo pensar en tuberculosis, según la Bien. clínica que tenga el paciente, Ujú. porque estaríamos con un patrón que es macronodular. O Una sea, no tuberculosis es lo más pensando común, la TBC da algo no, micronodular, pero sí, existe podría como ser. patrón y está bien en descartarlo. Ahora, ¿qué se les ocurre infeccioso que pueda dar algo así? ¿Una neumonía por estáfilo? Una neumonía por estáfilo, o sea, en realidad lo que lo suele dar es una sepsis por estáfilo que da como Bien. émbolos sépticos. ¿Está? Puedo tener una infección por estáfilo en otro lado y se planta en el pulmón como émbolos sépticos y se ven así. Una neumonía por estáfilo habitualmente va a dar el bloque neumónico y lo que genera es una cavitación. El estáfilo cavita, entonces va a generar una neumonía cavitada. Ahora, una sepsis por estáfilo me puede dar tranquilamente, esto es uno de los diagnósticos principales diferenciales. ¿Qué se les ocurre, a ver, si viniera de Río Negro, digamos, el paciente? Río Negro, digo por decir, porque es un lugar que se puede ver habitualmente. Algo bastante común en la Argentina, por eso lo planteo. ¿Una micosis profunda? Bueno, lo podrían dar unas micosis, pero en realidad lo otro que uno debería descartar es una hidatidosis, ¿está? Sí, sí. Que no tenga quistes hidatídicos, ¿está? Pulmonares Bueno. múltiples antes de haber realizado la bómica, porque ahí los vemos con nivel hidroaéreo, ¿está? Pero entonces, yo voy a tener patología tumoral y tengo que tener esos 3 o 4 diagnósticos que dijimos, como metástasis, o puede ser infeccioso. Dentro del infeccioso puede ser por estáfilo, como decíamos recién, algo bacteriano, o puede ser unidatidosis, cualquier infección fúngica, como decían recién, lo puede dar también. Es muy común que, por ejemplo, en inmunocomprometidos, o sea, un paciente HIV, tenga un montón de patologías que pueden dar una suelta de globos. ¿Está? Para eso, obviamente, tengo que saber que sea inmunocomprometido. ¿Está? ¿Se acuerdan alguno de los inmunocomprometidos que pueden dar una imagen así o inclusive que cavitan? Que también es bastante común. Me parece que después tengo una, pero... El aspergiloma o el aspergillus es otra de las que suelen dar imágenes redondeadas, algunas se cavitan y se forma lo que se llama el aspergiloma, que era como una bolita que queda adentro, ¿está? Bien. Bien. Pero bueno, lo que ustedes tienen que saber de una suelta de globo es cómo describirlo, que es como lo describieron perfecto, y este tema de diagnósticos diferenciales, ¿está? Tener un par de diagnósticos infecciosos en inmunocompetentes y en inmunodeprimidos, y tener varios tumores que den suelta de globos, sobre todo esos que hablamos principalmente. ¿Está? Bien. ¿Esto? Bueno, acá también, bueno, una radiografía de tórax de frente que se observa a nivel del hemitórax superior derecho. Ahora sí creo un patrón alveolar. ¿Por qué? O sea, vamos a arrancar así. Lo que usted tiene que hacer es describirlo. O sea, cuando juntamos 3 o 4 cositas, decimos qué es.
¿Está? De acá, ¿qué es lo que yo veo? Bueno, hay una zona que tiene un aumento de la densidad con bordes difusos, algodonosos, y que también se ve que tiene zonas con broncograma aéreo, que eso sería como el signo directo del patrón alveolar, y Perfecto. respeta lo que es la cisura ¿Dónde está la cisura ahí? horizontal. Para acá exclamar. Perfecto. ¿Eso qué cisura es? La cisura menor, la cisura horizontal. menor. Bien. Y si eso es la cisura menor, el infiltrado, o en este caso, si es un infiltrado alveolar, podemos decir la neumonía, ¿está en qué lóbulo? En realidad, o sea, pareciera estar en el lóbulo superior, pero la cisura oblicua hace que el lóbulo inferior pueda llegar también en la cara posterior por encima de la cisura menor. Bien. Entonces, como que necesitaríamos una radiografía de perfil. Perfecto, eso estaría bien, pero digamos, si fuese del lóbulo inferior, o sea, del segmento apical del lóbulo inferior, lo veríamos acá, metido más en el medio, que es esa idea. Bien, acá lo que tengo es una neumonía del lóbulo superior, pero que me respete el segmento superior, el segmento apical, ¿está? Porque está aireado. Bien. Pero que esté por encima de la cisura menor, indica que sí o sí está en el lóbulo superior, ¿está? Bien. Entonces, tenemos todas las características del infiltrado alveolar, los bordes algodonosos, el broncograma aéreo, la distribución lobaro-segmentaria, eso iba con el límite por la cisura. ¿Y cuáles serían los diagnósticos diferenciales de un infiltrado alveolar? Bueno, en este caso sería localizado. Podría ser, o sea, lo más frecuente es que sea una neumonía aguda de la comunidad. Bien. Puede ser también un infarto pulmonar, puede ser una hemorragia, no me sale una hemorragia pulmonar. Pero Una que los contusión. alveolos se ocupen por sangre, como por ejemplo en una contusión, si tuvo un traumatismo. Claro, una contusión. Perfecto, bien. Bien. ¿Alguna otra cosa lo puede ocupar? Puede ser célula, o sea, que sea que esté encubierto en ese patrón alveolar algún tumor primario de pulmón, como el que habíamos dicho que tenía patrón alveolar. Bien, o sea, el bronquio alveolar. Pueden ser que proteínas ocupen los alvéolos y sea una proteinosis alveolar. ¿Está? Entonces, según lo que lo ocupe, es lo que ocupe el alvéolo va a ser la causa. Si es sangre, es una contusión. Si son proteínas, una proteinosis alveolar. Si son células neoplásicas, un tumor de bronquiolo alveolar. Si es pus, una neumonía. Y no sé qué más me queda, pero digamos, había alguna otra. Y si es agua, podría ser, por ejemplo, que no se va a ver así, pero es el otro patrón, un edema agudo de pulmón. ¿Está? Que es el patrón más generalizado y no focalizado, pero que sigue siendo un patrón alveolar. ¿Está? Bien. O sea que esto claramente es una neumonía. A nadie le quedó duda, a nadie le generó ningún problema. ¿Está? Bien. ¿Cómo ven ahí si yo le digo que me señalen el broncograma aéreo, ¿dónde lo señalarían? ¿Puedo señalarlo? ¿Sí? A ver si lo estoy viendo bien. Perfecto. Eso está ahí y puede ser otro más acá arriba. Creo que lo tapé, pero. No, pero está bien, miren, lo que yo planteo o lo que yo siempre les explico es lo siguiente. Vamos a ponerlo así. Si uno divide la lesión en forma vertical, se fija que abajo, en la parte de afuera, se ve todo blanco y en la parte de adentro se ven un montón de líneas negras. ¿Ven ahí? Sí. Otra, ¿ven acá? Bueno, siempre el broncograma va a estar más cerca del ilio porque son los bronquios más gordos. Nunca el broncograma va a estar en la periferia. Entonces, si ustedes ven una lesión, fíjense el broncograma en la parte interna. ¿Está? Hagan ese ejercicio porque, digamos, si es un tumor, no va a tener broncograma, excepto el bronquiolo alveolar que estábamos hablando, ni adentro ni afuera.
Pero si es una neumonía, lo va a tener siempre del lado de adentro, nunca del lado de afuera. ¿Está? Está bien. Bien. Vamos a Y borrar. una pregunta, ¿y en algún caso pueden aparecer así líneas negras del lado de afuera? A ver, la línea se puede estirar o llegar un poco más, pero siempre va a ir el bronquio desde el ilio. O sea que normalmente el bronquio va a tener más aire donde es más gordo que donde es más finito. Vos podés ver que el aire llegue hasta acá, pero siempre lo vas a ver mejor en el centro. Yo no digo que no se vea, digo No, que no, siempre lo vas a ver mejor en la parte central. ¿Está? perfecto, sí, sí. Cuando uno los tiene que describir, porque pasa que a veces uno lo describe y después le dicen, bueno, señálamelo y se te, digamos, complica todo. Entonces, cuando Sí, vayan a señalar algo, señálenlo en la parte central, ¿está? Que es más fácil de ver. ¿Esto qué les parece? Bueno, una radiografía de frente, una radiografía de tórax de frente, en donde se ve en el pulmón derecho, ocupando básicamente toda la mitad del pulmón derecho, una imagen radiopaca que está, sí, está respetando sobre la cisura media y la cisura menor, perdón. Y a ver, creo que tiene broncograma. Sí, sí, con broncograma aéreo. Nada, bueno, y corresponde a un patrón alveolar. ¿Todos están de acuerdo? No, yo no veo el broncograma aéreo. Bien, si le ponen imaginación lo pueden inventar, pero yo tampoco lo veo. ¿Y quién ven algo más? ¿Que nos pueda ayudar a algo? ¿Puede ser que esté como retrayendo la cisura menor? Sí, pero ¿por qué? ¿Cómo lo ves vos ahí? O sea, veo como esto, para que lo marco. Como que va así. Bueno, eso en realidad, la Mm, parte que vos señalás de arriba parece que es el borde del bronquio, ¿ves? Que viene la tráquea y Ah, ves el borde del bronquio y se mezcla con la cisura, ¿ven? sí, sí, Esa línea que vos ves ahí sería el bronquio fuente derecho. Pero sí. digamos, yo miro lo de, vamos a la opacidad, ¿no? Del vértice o del tercio superior del hemitórax. ¿Les llama la sí. atención algo más? ¿Les parece una neumonía como la que vimos recién o les parece que puede ser otra cosa? No, no. No, no parece una No anomalía. parece, bien. No. Cuando uno le Parece pone una una placa de metástasis. tórax, vio que le dicen, bueno, a ver, dame las características de la radiografía, si está bien sacada o mal sacada. ¿Qué tenemos en cuenta ahí, normalmente? Tenemos que ver que esté bien penetrada, ¿se acuerdan? ¿Cómo Sí, veíamos que Sí, estaba bien penetrada? que porque se Que vea lo mirábamos tenía que ver hasta cuánto 4 cuerpos vertebrales. Bien, o es. sea que tengo que ver la apófisis espinosa, hasta T4, bien. Si yo le digo, bueno, está, por ejemplo, era bien centrada, me fijaba la parte de adentro de las clavículas que estén centrada la tráquea, bien. Y cuando decía si está bien inspirada, ¿qué tenía que saber? ¿O qué se eh, tiene que ver? Los arcos 9 arcos costales costales Bien, los completos arcos tenía que costales. contar. ¿Qué? ¿Posteriores o anteriores? y Tenía depende, o sea, Podés ver anteriores los anteriores y los posteriores. Bien, ¿cuántos de cada uno? 6 a 8 de los anteriores y 9 a 11 de los posteriores. Perfecto, bien. ¿Y cómo está este del lado derecho? No, no está bien inspirado. Tiene menos arcos costales. No, no las llegamos a contar. ¿por qué? Yo cuento 9. Yo cuento 9 también. Posteriores. Fíjense, Posteriores. vamos a contar acá, miren, vamos a contar acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Está recontra bien inspirada. Veo casi 11, que lo veo acá atrás. Está bien. Y del lado derecho, ¿dónde están? 1, lo veo acá. 2, Sí, lo veo acá. ¿Está? Sí.
¿El Sí. tercero? Bueno, yo estoy re complicada para marcar Sí, el acá. tercero como que no se ve bien. Como que no se ve. El cuarto, como que esta parte no se ve y aparece acá. El quinto Sí. aparece acá. Esto que ven Sí. acá es que le Mm. falta el tercer arco costal posterior. Es un tumor que se está comiendo el hueso. Tiene lisis costal. Ah, mirá, no se ve Ah. nada. No. Ahí Bien. se ve. ¿Está? ¿Ven que falta el tercer arco? Tengo el En primero, realidad- tengo el segundo, el tercero no lo veo y el cuarto veo arranca acá. Y lo Claro. que se ve en una de las Costilla. costillas posteriores, ¿eso corresponde a una lesión del tumor también? ¿El qué? Que se ve. A ver, señálenlo. Para que lo marco. Esto como de acá, que está como más... Bueno, a ver, eso es demasiado finito para no haber visto que faltaban dos costillas. No, no, ya sé, pero bueno, No, le vi fíjate eso que- como no, que... no, fíjense que ahí, ven que acá atrás viene el omóplato, que es otra de las cosas que hay que esquivarlo. Acá seguramente pueda ser parte del tumor, ¿está? Ahora, el tumor lo que está haciendo acá es comerse el hueso, no ponerlo más blanco. La lesión es Bien. lítica y no blástica, ¿está? Ahora, según el tipo de tumor que sea, tendríamos que ver, ¿está? Pero lo que yo les pongo siempre, o sea, esto es, a ver, lo pongo siempre y todos dicen lo mismo. Primero vemos la neumonía, todos caen que es una neumonía, y el segundo, está. Cuando yo veo una opacidad, lo primero que tengo que ver es si esa opacidad me genera o no lisis costal, sobre todo si está en el vértice, porque hay un tumor muy conocido y muy común que característicamente da lisis costal, que es el tumor de Pancoast-Tobías, Sí. ¿está? Que es el que da el síndrome de Clover-Nark-Horner, porque afecta toda la parte del plexo, ¿está? Entonces, en realidad lo que hace es comerse el frénico y suele dar que se cae el ojo, digamos, toda esa cuestión que ya tampoco me la acuerdo mucho, pero bueno, el síndrome de Clover-Nark-Horner es bastante conocido. Ese tumor es el primero que uno tiene que descartar como diagnóstico diferencial si uno encuentra una opacidad en el vértice pulmonar. ¿Es eso o una neumonía? Esperen que falta alguno más. Admitir. Me da un miedo que no vuelva a entrar el profesor porque a veces nos dejan ahí tipo recolgados. No. Yo entro Nosotros hasta que unas me ganas de despido. quedarnos hasta las 3 Entro de la hasta que me mañana. despido. Cuando me despido no vuelvo más. No podemos hacer como los recitales una más. A Ah, ver. ¿se terminaba la clase? No. No, pero le digo que ahora como algunos profes como nos dejan así, me da como un miedo cuando vuelvo a entrar a que no estaba en la clase. A ver, lo que yo quería aclararle, ahí estamos todos, me parece, es que justamente cuando uno tiene una opacidad del vértice del lóbulo superior, sobre todo el lado derecho, que es lo más común, una de las cosas es ver que no tenga lisis costal. Y eso lo vemos si nos acostumbráramos a contar las costillas para ver si está bien inspirada. ¿Está? Esa es la forma de verlo. A vos te falta media costilla, te falta un pedazo de costilla. Ahora que uno se lo dice es bastante fácil de ver, ¿no? O sea, lo ven todos que falta una costilla entera. ¿Está? Sí. Este paciente, ahora les voy a poner la tomografía, si esto corriera. Dice acá. Me había quedado. Compartir. Y ahí. Bien. Esto, les decía que acá se ve perfecto que falta la costilla. Esta es la tomografía del mismo paciente, ¿está? Tenía esa lesión en el corte coronal, una metástasis esplénica, una lesión suprarrenal, todo esto que veían ahí era la afectación de la suprarrenal, y acá tenía otra metástasis a nivel del peritoneo. Fíjense cómo se ve en la tomografía la destrucción de la costilla, del arco posterior. Esto blanco que tenemos acá, el pedacito de hueso que queda, está todo comido por el tumor que afecta a las partes blandas, bueno, y todo eso. Y estas eran las lesiones que les decía recién, una lesión en la suprarrenal derecha y una lesión en el vaso, ¿está? Entonces, cuando uno se encuentra una opacidad, fíjense, antes de decirlo del broncograma aéreo, que es lo más común o lo primero que uno tiende a decir, que no haya lisis costal, ¿está?
solamente para descartar esto. Bien. ¿Cómo describirían esto? Esto también es un scan de una tomografía, está bastante feo, pero es una descripción media general. ¿Qué les parece? Bueno, digo que es una radiografía de tórax. Sí, en realidad, cuando vos te pongan esto, vos tenés que decir que es una radiografía de tórax, excepto que claramente se vea que es un scan, que en realidad el scan y una radiografía digital de ahora son bastante indiferenciables. O sea que vos decís, lo que no vemos acá es la trama vascular ni nada. Quiero que me describan la lesión esa que se ve nomás. Porque Bu- lo que sigue es la tomografía de este paciente. Se ve en mi tórax derecho un aumento de la densidad que ocupa bastante. O sea, casi todo el hemitórax. Hay pocas áreas O sea, más. tengo respetado arriba el vértice y abajo la base. El ¿Está? sector medio del Sí. pulmón. Está ocupado Pero si totalmente. ustedes ven esto, ¿dirían que es, por ejemplo, una neumonía, algo que afecta un lóbulo, o es un nódulo o una masa? Una masa. Parece Una masa, masa. parece. O sea que yo lo que veo sería una imagen nodular densa o radiopaca que afecta casi todo el hemitórax derecho, ¿está? Para hacer una descripción más general. No Sí, veo, sí, sí. si yo digo una opacidad, bueno, también podría ser un infiltrado, una neumonía, o sea, esto no tiene distribución lobar, no tiene distribución segmentaria y es más bien redondeada. O sea, si yo veo algo redondeado, lo puedo describir como una masa, ¿eh? A nivel del tercio medio del hemitórax derecho y después lo investigo. Mi segunda pregunta sería, bueno, ¿qué otro estudio pediríamos para evaluar esta masa? Una tomografía. Bien. Una tomografía, bien. Acá tengo un perfil, en realidad el perfil era para ver si podíamos saber si era anterior o posterior. En el frente, ¿podemos saber si eso era anterior o posterior? No. No, O sea, ahí me debería fijar si hace signo de la silueta o no, La silueta con con la algo. vena cava o con la aurícula. ¿Está? Sí. Que son claro. los bordes derechos del corazón. Y en realidad yo no veo ni el borde de la cava ni el borde de la aurícula. Con lo cual, o sea, si hiciera signo de la silueta, acá vería, ¿está? El borde de la aurícula. Cuando borran sus bordes, o sea, dos lesiones de similar densidad que borran sus bordes, quiere decir que están al mismo nivel. Entonces, Sí. al borrar el borde de la aurícula, claramente eso es anterior. En el perfil lo veo que es anterior. ¿Está? Pero Está bueno, bien. Sí. debería buscar lo que se llama el signo de la silueta. Bien. Y esta es la tomografía. Un ¿Qué les kilo. parece? No escuché ahí. ¿Qué dijeron? Un quilombo. Ah, un quilombo. Bueno, sí, tal cual. Pero es mejor porque, digamos, cuando uno ve esto, ya tiene el diagnóstico asegurado. Solamente hay Es que un, ver, hay que descubrir qué es lo que tiene. Valentina estaba muy bien rumbeada. ¿Qué era, dijiste? un teratoma en ¿Por, mediastino, por qué? porque veo calcificaciones centrales y podría llegar a pensar que son los famosos, bueno, por ahí quedó muy mal diciendo esto, pero generalmente buscas un diente para diferenciar o no si es un teratoma, por la Está bien, densidad pero ¿qué cálcica, característica tiene el teratoma? ¿Tiene que es dientes? ¿Qué más tiene? que es heterogéneo en cuanto a sus densidades, que tiene distintos tipos de tejido, y ¿Y ahí lo que acá estoy viendo, acá qué densidades tengo? Esto, por ejemplo, ¿qué densidad sería? y ahí tengo una densidad como Casi como el músculo. casi como el músculo, y tengo Densidad de algunas parte blanda. Esto, densidad cálcica bien. Esto, Líquida. y Hídrica. líquida. ¿Y Hídrica. esto? aérea. Aire. Aérea. No, fíjense que se parece más a qué? Ah, Grasa. La grasa. A grasa. Entonces el teratoma característicamente tiene grasa, pelos, uña y diente. ¿Tá? Tiene todas las densidades. Esta tomografía justamente me permite ver que tengo densidad sólida, o sea, densidad de partes blandas,
Densidad cálcica, densidad grasa y densidad líquida. ¿Está? Entonces, si yo veo esto, no hay otra cosa que pueda hacer que un teratoma mediastinal. Una cosa rara, pero así se ve un teratoma de ovario en las mujeres jóvenes, muy frecuentemente en abdomen o en la pelvis sería. ¿Está? Entonces, la tomografía nos permite diferenciar bien las densidades, cosa que no nos permite la radiografía. Nosotros en la radiografía de recién podrías ver el calcio, la radiografía estaba bastante fea, pero no podrías ver ni el líquido, ni lo sólido, ni la grasa. Se ve todo igual. ¿Está? Entonces, para eso nos sirve la tomografía. Te hago una pregunta. ¿Sí? En ese corte axial, o sea, suponele que yo tenga que empezar a describir esa masa, ¿qué localización puedo decir? A ver, esta masa, sabiendo que es un teratoma, tiene que depender del mediastino, no existe el teratoma de pulmón, ¿está? Entonces el teratoma está en el mediastino, pegado al pericardio del corazón, ¿está? Ahora, la descripción de esta masa es que está en el sector anterior del hemitórax derecho. No podés decir que, porque digamos es tan grande que se va al pulmón, ¿está? Sí, pero ahí Si no tuviese las densidades cálcica y grasa sobre todo, eso podría ser tranquilamente un tumor de pulmón, ¿está? Y que contacte con el pericardio, ¿está? Sí. Ahora, teniendo esas densidades, pero vos no lo podés describir como algo de mediastino porque es imposible de saber, ¿está? Vos ahí describirías, mirá, en el tercio anterior o en el sector anterior del tercio medio del hemitórax derecho, porque tengo un solo corte, estoy viendo una imagen nodular, heterogénea, con densidades grasa, líquida, sólida y cálcica. ¿Está? Bien. A ver, vamos a suponer que yo te tomara esto en el final, ¿está? Yo no te lo voy a tomar para que vos me digas que es un teratoma. Te lo tomaría para que vos me digas que me tenés que demostrar que sabés las 4, en realidad las 5, porque ves el aire en el pulmón, las 5 densidades por tomografía. Yo te puedo decir, bueno, ¿qué densidad tiene el líquido por tomografía? ¿Cuántas unidades de Canfield? Bueno, entre 0 y 30. Si tengo menos, va a ser grasa, y si tengo mucho menos, va a ser aire, que es menos 1000. ¿Está? Claro. De 30 en adelante va a ser sólido, y si tengo más 1000, va a ser calcio. O metal, si tuviese un poco más. ¿Está? Pero digamos, lo que uno debería reconocer en tomografía son las densidades. Nadie te va a decir después qué es. Pero si yo describo que tiene una densidad heterogénea, porque tiene varias densidades distintas, entre ellas cálcica y grasa, ya sabiendo que es grasa, sería algo extraordinario. La grasa la comparamos siempre con la grasa, en este caso, del tejido celular subcutáneo. ¿Está? En el abdomen tenemos toda la grasa mesentérica, que se compara habitualmente para un teratoma, por ejemplo. ¿Está? Bien. Y después ponerle para saber si es tercio inferior, medio o superior, ¿hay alguna estructura como para tener en cuenta? No, fíjense que en el coronal ¿ven? Es como la placa de tórax frente, como la vimos. Claro. Yo acá diría que este nódulo o esta masa, en realidad, está en el tercio medio del hemitórax derecho. ¿Por qué? Porque, como dijimos hoy, tengo la parte superior aireada y la parte inferior aireada. Ahora, como el lóbulo, o sea, la cisura menor divide los lóbulos al medio, o sea, el hemitórax al medio, el superior es el más grande, y de la cisura menor para abajo voy a tener hacia anterior el lóbulo medio, hacia posterior el lóbulo inferior. Pero eso lo voy a poder ver solo en un perfil. Entonces, cuando yo lo veo de frente, diría tercio medio y nada más. Claro. ¿Está? ¿Y en un corte axial? En un corte axial acá, vos tenés, cuando yo veo, fíjense que acá estoy viendo la aorta y estoy viendo la pulmonar. ¿Está? Sí. Acá estoy en un corte relativamente alto, estoy a esta altura. ¿Ven? Bien. Bien. Si yo lo cortara al medio, ya tendría que ver las cámaras cardíacas. O sea, puedo ver las 4. Y ya en las 4 cámaras estoy en un corte bajo. ¿Está? Bien. Pero entonces, si yo veo los vasos supraórticos, quiere decir que estoy en un corte de la mitad para arriba. Si veo cámaras cardíacas, estoy de la mitad para abajo. Y si veo las 4 cámaras cardíacas bien diferenciadas, estoy bien en la base. Que ahí ya suelo ver hasta un pedacito del hígado. ¿Está? Genial. Esos son los cortes más o menos para tener una idea. Siempre lo miramos según el corazón. Si no veo las cámaras, estoy de la mitad para arriba. Que si veo aorta, pulmonar o lo que sea. ¿Ah? ¿Te puedo hacer otra pregunta? Sí. En la tomografía en el corte axial, ahí, ¿está en alguna ventana, está en ventana para mediastino? Está en ventana para mediastino. Y fíjense que si la miran
con imaginación, tiene un contraste endovenoso, pero medio lavado. No veo ni la aorta ni la pulmonar blanca. Ahora, si lo comparo con el músculo, está más blanco que el músculo. ¿Está? O sea, esto es una tomografía con contraste endovenoso, con una ventana de mediastino. Y una pregunta, ¿en las tomografías que nos ponen de tórax, siempre tienen alguna ventana en particular o nos pueden poner una tomografía sin ninguna ventana? No. La tomografía de tórax siempre tiene la ventana de mediastino o la de pulmón. La tercera ventana sería la ósea Sí. por una fractura, vamos a suponer una fractura costal o lo que sea. Pero digamos, esta ventana que vos estás viendo en realidad es la de mediastino, es la misma ventana que usamos habitualmente para abdomen. Bien. Claro, es como la ¿Entiendes? común, digamos, la que le decimos. Claro, pero la ventana es de mediastino. ¿En pulmones o mediastino o ventana pulmonar? Y eso es, o veo todo negro el aire, o veo la trama vascular, que es la ventana de parénquima. ¿Tá? Bien. Nada más. La otra ventana sería de hueso, en la cual ven que acá la costilla se ve blanca, toda Sí, blanca. tengo que ver En la de diferencia hueso yo voy a ver hueso cortical y hueso trabecular. Sí, Esa sí. es la diferencia. Sí. Bien. ¿Qué les parece esto? Eh, bueno, es una placa no, una radiografía de tórax, en la cual se puede observar un ensanchamiento mediastinal, lo puedo marcar, sobre el lado izquierdo más que sobre el lado derecho, predomina en ese lugar, donde lo puedo empezar a ver acá, casi completo, casi de todo el mediastino, donde pierdo las siluetas normales, ya no distingo mucho los arcos aórticos, ni el pulmonar, ni tampoco el de la vena cava. Bien. Con esa descripción, ¿a vos qué se te ocurre como diagnóstico diferenciales? Pareciera que es una placa de un niño, por la silueta que se ve. Yo pensaría en una masa que esté ocupando el mediastino anterior, se me ocurre que puede llegar a ser un timoma. Es una muy buena ocurrencia, no es el caso, pero digamos, si ocupa el mediastino anterior, tengo 4 diagnósticos diferenciales principalmente, que eran los Sí, que se llaman las 4T. sí, uno es el Timoma, timoma, otro es el teratoma que vimos hace un ratito, bien, otro es que sea un gran linfoma y otro es que sea un bocio tiroideo. perfecto. O sea, todos esos son los diagnósticos de patología del mediastino anterior y superior. ¿Está? O sea, Sí. el bocio, cuando se va para abajo, se llama bocio endotorácico. Cuando se va hacia el tórax y se ve algo similar a esto. Justo esto, en realidad, arriba está bien aireado. ¿Ves? Que en realidad veo como que la imagen arranca así. ¿Ven? Sí, Pero sí, podría perdón, ser ¿no? también. ¿Eh? ¿Es mediastino anterior? O sea, ¿se vería el signo de la silueta? En Porque realidad, bueno, como ahí, que se ve el reborde del ventrículo y se puede delimitar bien. ven que esto que es el ventrículo, que es anterior, veo el borde acá, o sea que esto debería ser posterior, no anterior. ¿Eso es lo Posterior. que decís vos? ¿O no, Camila? Sí. Claro, o sea, claro. No Igual no es sé si es... mediastino anterior. Bien, no. Yo pregunté los diagnósticos diferenciales a ella, porque ya que arrancamos con esa descripción. Pero, por ejemplo, ¿a alguien se le ocurrió que esto puede ser un neumotórax? Recién me Para acabo de mí dar sí, cuenta que Sí, por puede yo lo el pensé, trazamiento pero Pará, de no la se dejen línea. llevar por lo que yo les digo. Igual yo ¿Tiene al algo principio para ser un vi, neumotórax? yo lo pensé, pero no lo tiré porque no sé, Pero porque me ¿por da qué lo vergüenza. pensaste? A ver, ¿qué tiene tiene para ser Porque uno? sí, veo puede ser. como una línea que divide lo que es un aumento de la densidad, o sea, del hemitórax izquierdo, y otra parte está como con menos densidad. Y aparte hay Bien, un desplazamiento de la tráquea bien. que Pero, por podría... ejemplo, ya Sí, hablamos de neumotórax, ¿no? O sea, sí. fue una de las primeras placas. ¿Qué tenía que tener yo para que sea un neumotórax? una hiperclaridad. No Bien, puede, ¿ven Claro, hiperclaridad? no, no. por eso no lo dije. No. ¿Ven pérdida de la trama vascular? No, No. Entonces no hay forma de que sea un neumotórax. Y ¿Está? no, Lo una único que están viendo es telestasia. una imagen que puede semejar el muñón del pulmón.
Claro. pero es una de las tres, las otras dos no las tengo. Entonces, no se dejen llevar por la primera visión, porque nosotros para decir algo tenemos que saber por qué lo decimos. Entonces, Está bien. si yo le pregunto, ¿a alguien se le ocurrió? Era para que ustedes me digan que no. Y todos me dijeron que sí, No, o sea, casi yo lo todos. dije, No, no. pero en realidad no lo dije porque veía que había trama vascular, Bien, entonces por eso bueno, no lo entonces tiré. uno, a ver, yo lo que trato de transmitir, porque digamos, yo le podría mostrar la placa, le podría decir lo que es, pero digamos, la idea es pensar, o sea, Sí, sí. o por lo menos razonar lo significativo. Yo sí veo que no hay hiperclaridad, hay trama, no tengo nada que se parezca a un neumotórax, ¿está? Solamente veo ese borde. Y lo que me dijo Valentina hoy de que podía ser el timo, por ejemplo, no está para nada mal. Lo único que estaba mal es que si yo miro el ventrículo, que es bien anterior, no tendría Tengo que la ver este silueta, borde. ¿Está? claro. Sí. Si veo que esto es posterior, ¿qué se le ocurre que sea posterior a esa altura? Que salga desde acá. ¿Qué hay acá? Toda la aorta. Una Aorta. dilatación. ¿Y la aorta se va para atrás o no? Sí. Dale de adelante y se va para atrás. Entonces, esto no es otra cosa que un aneurisma gigante de aorta. Ah, Ah, ¿Qué es esto? tremendo. ¿Ah? ¿Y bien. qué tiene acá? Esto que sería la tomografía, ¿cómo la describirían? Que, bueno, es un corte axial, una tomografía de corte axial de tórax con contraste, y que además de la dilatación de la aorta, que está dilatada la ascendente y la descendente, se ve en la de arriba una zona a nivel de la aorta que es más hipodensa, que por donde pasa el contraste, y una línea más hipodensa todavía que está dividiendo la luz en dos mitades. Bien, o sea que ¿qué tiene? Puede tener una disección aórtica, Bien. que se vería O sea, la luz falsa y la verdadera. bien. Acá el único error es que la aorta ascendente está bastante normal. ¿Está? Lo que se ¿No está dilata es de la dilatada? aorta. ¿Ven? Bueno, la tendría que medir. La aorta ascendente Bien. hasta 3,5 centímetros, digamos. Para considerar que esté dilatada, tenía que medir más de 4 centímetros de diámetro ampero. Bien. Pero Genial. si veo dilatada la descendente, que tendría que ser más chica que la ascendente. Y acá está más grande. ¿Está? O sea, Sí. ¿cómo clasifico los aneurismas de aorta torácica? En sacular y fusiforme. Eso. Bien, esa sería morfológicamente. La Morfología. mayoría son fusiformes. ¿Está? ¿Cómo Sí. los clasifico según dónde empiezan? Eh, Era bueno, la A y B. Exacto, ¿y cómo es? A la clasificación Stanford. Exacto. Claro, uno ocupa aorta ascendente y descendente y el otro solo descendente. Perfecto. O sea, o nace afectando la aorta ascendente o nace después de los 3 vasos supraórticos. Después del Claro. tronco brachiocefálico, la carótida primitiva y la subclavia. Si nace después de los 3, es tipo B. Está Sí. en este caso, la aorta ascendente está normal y la descendente está dilatada. Quiere decir que se dilata a partir del callado. Ahora vamos a ver una foto. Entonces, esto es claramente un aneurisma tipo B. ¿Está? Que además, como bien dijeron, tiene una disección, porque estoy viendo una imagen lineal hipodensa que divide la luz en dos. ¿Está? Una luz verdadera y una luz falsa. ¿Cómo sé cuál es la luz verdadera y cuál es la luz falsa? Porque la luz verdadera va a realzar más o sea, va a mostrar mejor el contraste. Bien. ¿Eso por qué? No sé, desconozco. Me la aprendí de memoria, pero no podría... No, ¿por qué? Porque la luz verdadera es la que lleva la velocidad normal del flujo. La falsa, Bien. entonces, como va a llevar mucha sangre y yo le inyecté el contraste en la sangre, siempre la verdadera va a ser la que tiene más contraste. ¿Está? Bien. Sí. ¿Qué más va a pasar con la verdadera? ¿Va a ser más grande o más chica? Más generalmente chiquita. es más chica, Más chica. ¿Por qué? porque el flujo de la sangre tiende a dilatar más la luz falsa y Bien. la otra va a seguir con la corriente. Perfecto. ¿Y cómo se va a ver la disección? O sea, en realidad mi pregunta sería, ¿cómo veo el flap intimal, o sea, la íntima, en relación a la luz verdadera o a la luz falsa? ¿Para qué lado va a ser cóncava? ¿Se entiende? O sea, yo tengo 3 parámetros principales. Uno es el tamaño, el otro es la densidad,
y el otro es la forma. La forma me la va a dar cómo se comporte. La falsa era pero estás hablando de la forma tipo la que tenía forma media luna o era más esférica. Claro. ¿Cuál va a ser? ¿Cuál va a tener forma más esférica y cuál va a ser más como una media luna? La verdadera la es esférica. esférica y la media luna la falsa. Bien, entonces lo que estamos hablando ahí es que si mi mano fuese la íntima, o sea, la línea que ahí se ve recta, ¿está? La íntima va a ser cóncava hacia la luz verdadera, por eso es redonda, y va a ser convexa hacia la luz falsa, por eso va a ser como una semiluna, ¿está? Exacto. Entonces, la luz verdadera es más chica, es más densa, y siempre la íntima es cóncava hacia esa luz, ¿está? Esos son los 3 parámetros que puedo tomar. Y el cuarto sería que si veo un abdomen, los grandes vasos abdominales, como son el tronco celíaco y la mesentérica superior, nacen siempre de la verdadera. Si no, el paciente se hubiese muerto de insuficiencia hepática o de insuficiencia de isquemia intestinal. No porque siempre sea así, sino porque no llegaría a hacerse el estudio. ¿Está? Entonces, si yo veo una disección a nivel de la aorta abdominal, siempre el tronco y la mesentérica superior van a nacer de la verdadera. Pueden hacer de la falsa un riñón, por ejemplo, que el riñón va a tener una falla renal, pero el otro riñón funciona, ¿está? O la mesentérica inferior que compense con la superior. Bien. ¿Cómo era lo de? No me quedó claro lo de la íntima. O sea, ¿se puede marcar ahí? Yo se los voy a dibujar. Acá ven que la íntima acá es una línea recta, o sea, no es cóncava hacia ningún lado, ¿se entiende? Pero normalmente cuando ustedes vean la íntima va a ir siempre moviéndose así, porque va flameando. ¿Está? Sí. Como una luz va a llevar toda la fuerza, por eso se ve más blanca, va a hacer que la presión que se ejerce acá haga que siempre tome esta forma. ¿Se entiende? Bien. Sí. No siempre. En la mayoría de los cortes en la que se vea curva, va a ser cóncava hacia la verdadera, porque la infla la propia presión de la aorta normal. ¿Se entiende? Bien. Entonces, cuando yo vea, yo se lo voy a dibujar acá. Me va a quedar, no soy un gran dibujante, ¿no? Pero muchas veces van a ver una imagen así, a ver si se ve ahí, como la de acá arriba, ¿está? La aorta va a ser toda y la íntima va a tener esta forma. Entonces, la chiquita y cóncava va a ser la luz verdadera, y la otra va a ser la falsa. Es lo que dijeron recién con forma de media luna o esférica. La forma esférica de media luna la va a dar siempre la íntima, porque es lo único que se mueva. El resto del círculo no se va a mover. ¿Se entiende? Entonces, esa es la teoría. Si ustedes lo explican de la forma esférica y semiluna, está perfecto. ¿Está? Bien. Bien. Esta era la otra imagen que quería ver, cómo arranca aorta ascendente normal, salen los 3 vasos, esto es una reconstrucción 3D. Y acá se empieza a dilatar todo y acá ven hasta la disección en el medio, ¿ven? Que iba miren, hasta las ilíacas estaban disecadas. Ah, sí. ¿Ah? ¿Eso sería una angiografía, por ejemplo? Claro, esta en realidad es una angio-TC, bien. que le sacás todo lo otro y queda solo el contraste endovenoso, ¿ven? Por eso se pintan los riñones. ¿Está? Bien. Bien. ¿Qué les parece esto? O sea, ¿qué es lo que más les llama la atención de esta placa y cómo lo describirían? Yo lo que veo es que hay como, sobre todo en el emitórax derecho, lo noto más, como muchas imágenes que son radiolúcidas, redondeadas, o sea, más negritas, que están ocupando todo el emitórax, y también que estoy viendo muy bien como que se ve la tráquea y hasta la división de los 2 bronquiofuentes, hasta el fondo, que normalmente eso no se ve. Este obviamente, fíjense una forma, porque lo veo ahora, de diferenciar cuando es una placa y cuando es un scan. ¿Ven que tiene el húmero para arriba? Sí. O sea, bueno, cuando vos te haces una tomografía de tórax te hacen poner los brazos así. ¿Está? Está bien. Entonces, eso va a ser un scan de una tomografía. Y por eso fíjense que no se ve nada de los omóplatos, ¿ven? Adentro del tórax. Cuando vos te haces una placa de tórax te tenés que poner así.
Entonces, al ponerte así, siempre algo queda y vas a ver que el húmero sale para el costado, ¿está? Pero eso no se lo van a preguntar, es una cuestión. Entonces, acá lo que estamos viendo es un tipo que está acostado, porque es un scan. ¿Y Sí. qué es lo más llamativo? O sea, todo eso está perfecto. Yo veo también varias imágenes radiolúcidas, algunas que se ven como más densas también en los dos hemitórax, pero tiene algo más llamativo. Tiene borramiento de los dos Eso es lo senos costodiafragmáticos. diafragmáticos. No veo ninguno de los dos senos costofrénicos, o sea que debería tener ¿qué? Un derrame Bien, bilateral. Derrame pleural bilateral, ¿está? Entonces, Sí. yo ahí lo que estoy viendo es que no tiene los dos senos costofrénicos, que se deberían ver claramente acá, de los dos lados, y no se ven, y tiene esas imágenes. Fíjense lo que tenía. Es del mismo paciente, ¿eh? ¿Qué les parece? Me parecieran que son como múltiples abscesos. Bien. O sea, esto podría ser una sepsis por estáfilo que hablamos hoy. Bien. Yo veía acá también como imágenes nodulares, o sea, también visto en la tomografía parece una suelta de globo, ¿no? Tiene múltiples nódulos bilaterales. El problema es que estos nódulos están cavitados, ¿está? Claro. Tienen aire. Por eso se Podría veían ser una hidatidosis y que se hayan abierto al bronquio, ¿está? Sí. O lo que hoy les dije, si vemos esta imagen, por ejemplo, ¿qué les parece? Una Aspergilosis. Un aspergiloma, exacto. ¿Tá? Esta es la imagen que ahí me quedan 10 minutos más y si se termina volvemos a entrar. Esto es un aspergiloma, ¿está? Una imagen típica cavitada con un nódulo central que es el aspergillus, ¿está? Entonces, el aspergillus tiene varias formas de presentación, una patología difusa, una forma focal, que es esta, y la forma del aspergiloma, ¿está? Pero estos son múltiples imágenes nodulares bilaterales cavitadas, entre lo cual entra sepsis por estáfilo, está unidatidosis, como yo les dije, después de que hace la vómica, en este caso el aspergillus, lo que se le ocurra, una neumonía multifocal abscedada, ¿está? Y si ven acá, esta imagen, ¿ven? Es el derrame que empiezo a ver acá. Ven que la costilla viene acá, esto es el líquido, acá lo empiezo a ver también de los dos lados. Si me fuese bien hasta las bases, tendría el derrame pleural que veíamos en la placa. ¿Está? ¿Y esto qué les parece? Bueno, también es un escanograma y se ve a nivel del hemitórax derecho una línea que divide una zona que es más radiopaca que la otra. O sea, se ve como una zona que parecería ser el pulmón normal, con la trama vascular normal del pulmón, y después la otra zona que parecería que con borramiento también del ángulo costodiafragmático. Bien, o sea, ¿que eso qué podría ser? Podría ser una telectasia pasiva a causa de, no sé, un hidrotórax. Una telectasia pasiva, bien. ¿Y dónde estás viendo la telectasia vos ahí? O sea O sea, como que está comprimiendo el ¿cuáles son los pulmón. signos directos de una telectasia? De una telectasia obstructiva, que es la común. De la obstructiva. Claro. ¿Cuáles son los signos directos? Bueno, era también un patrón de alta densidad que te daba una retracción de las cisuras o del hemodiafragma del lado afectado, desplazamiento del mediastino y del ilio y de las estructuras de la línea media hacia el lado afectado. O sea, yo voy a tener eso que está diciendo vos, son todos los signos en general. Cuando uno habla de signo directo, lo más característico de una telectasia obstructiva va a ser que yo vea una imagen radiopaca, triangular, de base externa y vértice interno.
¿Está? Sí. Bien. O sea, obstruyo el bronquio del ilio y me va a dar una imagen triangular de vértice interno y base externa. ¿Está? Bien, ese es el primer signo principal. El segundo y más importante es la retracción de la cisura. O sea, si yo tengo atelectasia del lóbulo superior, voy a ver un triángulo así, blanco, y la Sí. cisura en lugar de estar acá va a estar acá. ¿Está? Bien. Sí. Signos indirectos serían elevación del hemidiafragma, disminución de los espacios intercostales, retracción del ilio, retracción de la tráquea y alguno más. Ya retrae todo el mediastino. Compensación ¿Está? del Entonces son otro pulmón. 5 los indirectos. Todas las retracciones que genera. Bien. Eso sería una obstructiva. Lo más común al ver una atelectasia es que yo veo una área de baja densidad, o sea, una imagen blanca en una placa. Acá no la veo. Ahora, si me Claro. pongo imaginación, veo algo acá o no. Sí. ¿Ah? Bien. Entonces, yo acá lo que vos describiste, que está perfecto, me indica que seguramente esto sea un derrame pleural. ¿Está? Claro. Vos me dijiste que tengo el pulmón normal con una línea, que seguramente sea la pleura, y ocupación por algo denso, como un hidrotórax, que es el derrame pleural, en este lado. Entonces, lo que estoy viendo acá es que la cisura menor está más gordita, tiene un poco de líquido también. ¿Está? Y acá veo un área blanca que cuando lo miro en la tomografía, me encuentro el líquido en la cisura, y este es el lóbulo inferior colapsado con un poquito de aire que le quedó en los bronquios, que sería la atelectasia pasiva, que es esto. ¿Está? Bien. Entonces, Perfecto. siempre que yo tenga ocupación del espacio pleural, por aire, por líquido, por pus en una empiema, por lo que sea, voy a tener atelectasia pasiva. Pero la atelectasia pasiva no va a tener los signos de la atelectasia obstructiva, que son la habitual. ¿Está? Bien. Claro. Voy a ver la disminución de volumen y a veces hasta puede tener algo de broncograma porque no se termina de vaciar. ¿Está? Entonces, por eso le preguntaba que, digamos, si yo veo esta placa, no voy a decir que tiene una atelectasia pasiva, voy a decir que tiene un derrame pleural. Y que el Bien. derrame me genera una atelectasia pasiva. Pero la Bien. atelectasia la voy a ver más en la tomografía que en la placa. Cuando yo veo una Bien. placa de derrame, no voy a describirlo como una atelectasia, ¿se entiende? Sí. Y una pregunta, Bien. y entonces la imagen esa redondeada que marcaste hoy, eso sería la... Esto que está acá, ¿ven? Sí. Es esto. El colapso del lóbulo inferior. Y acá Ah, veo sí. aireado el lóbulo medio, por debajo de la cisura menor, y aireado el lóbulo superior. ¿Está? Pero esto en la placa no es fácil de ver, o sea, ustedes lo están viendo ahora porque yo se lo señalo, si no pasa desapercibido. Es más, eso podría ser, a ver, si yo les pinto esto al revés, yo diría que esto puede ser un infiltrado alveolar, porque tiene broncograma aéreo, ¿está? Con el derrame paraneumónico. ¿Se entiende? Yo, Sí, mal. según cómo lo vea o cómo lo pinte, si el paciente viene con fiebre, tos y expectoración mucopurulenta y me encuentro esto, digo, no, ¿sabés qué tiene? Tiene un infiltrado alveolar con broncograma aéreo con el derrame paraneumónico como afectación de la neumonía. ¿Está? Ahora, también puedo tener un hidrotórax de otra causa, por ejemplo, cardíaco sería bilateral, y que me dé una telectasia pasiva del pulmón. ¿Está? Siempre que ocupe la pleura con algo, igual en un neumotórax. El muñón pulmonar del neumotórax que vimos no es otra cosa que la telectasia pasiva de ese pulmón. ¿Está? Claro. Ajá. Bien. ¿Y esto? Perdón, antes que sigamos con esa. Sí. Viste que en la imagen anterior se veía toda la columna como desnuda. ¿Eso es porque es un escanograma o por algo en particular o porque el líquido está desplazando? No. Esto normalmente se suele ver cuando hay desplazamiento del mediastino hacia el otro lado, ¿está? Pero Sí, fíjense que en la tomografía el mediastino está en su lugar. están en su Eso lugar, pasa por eso. porque vos forzás más la ventana al ser un scan, no es Sí. solo la placa, sino que vos lo forzás y se ve mejor. Ah, listo. En realidad estás viendo menos el pulmón y más el mediastino cuando está muy penetrada. Ah, ¿Está? bien. Bárbaro. Gracias. Pero eso es por ser un scan y no una radiografía. Está bien, sí. ¿Esto cómo lo describirían? ¿Qué les parece?
bueno, que también es una placa de frente, una radiografía, perdón, de tórax de frente, que se ve también un infiltrado o un patrón alveolar que es, en este caso, bilateral, con bordes difusos, algodonosos, como en alas de mariposa, y que tiene también, se puede ver zonas con broncograma aéreo. Y bueno, no sé si, o sea, veo borramiento de los ángulos costodiafragmáticos, sobre todo el izquierdo, Perfecto. y también un agrandamiento de la silueta cardíaca, Bien, entonces, ¿qué tiene? un edema agudo de pulmón. Perfecto, ¿está? O sea, uno cuando describe esto tiene que escribir esas tres cosas: el infiltrado en alas de mariposa, con toda la descripción que vos hiciste, la cardiomegalia y el derrame pleural que se genera al no ver los dos senos costofrénicos. ¿Está? Eso vos, siempre que veas eso, es un edema agudo de pulmón. Aparte de que el paciente viene con disnea, bueno, con todos los síntomas cardíacos, ¿está? Del agrandamiento de la cardiopatía. Pero digamos, eso es característico y se ve siempre igual, ¿está? Lo podés ver más grande el corazón, más chico, más borrado los senos costofrénicos, menos borrado, más marcado el infiltrado o menos, pero digamos, es característico del edema agudo de pulmón. O sea, no hay mucho más que decir porque esa es la descripción que hay que hacer. Bien. ¿Y esto? Se ve como, como que un hematoma, ¿no? ¿En dónde? Está complicado. A ver. En la tercera imagen, del lado izquierdo sería. Por acá. Claro. Bien, fíjense lo siguiente, a ver, esto lo repito una y mil veces porque, digamos, uno se puede equivocar en un montón de cosas, pero no puede no ver un aneurisma roto, ¿está? O sea, si ustedes los quieren desaprobar, le van a poner un aneurisma roto y donde se manden una cagada lo desaprueban, ¿está? ¿Por qué? Se muere el paciente, ¿está? Esto lo tiene que ver, hagas clínica, seas ginecóloga, seas lo que seas, tenés que saber ver un aneurisma roto. Lo principal, un riñón está más arriba del otro, ¿está? Y está rodeado de algo lineal y denso, que es el hematoma retroperitoneal, que se genera por la ruptura del aneurisma, ¿está? Entonces, si veo la aorta dilatada y veo un riñón más alto que el otro, más alto significa más adelante, pero en la tomografía lo vemos arriba, ¿está? O sea, el desplazamiento hacia anterior de cualquiera de los dos riñones, digan que tiene un aneurisma roto, ¿está? Segundo, miren los psoas. Siempre tienen una imagen de la misma densidad de un lado que del otro no está. ¿Está? Miren acá. Esto es todo sangre. Este es el psoas, Sí. este es el psoas. Entonces, tenemos un montón de formas de darnos cuenta, pero lo más característico es que desplaza el riñón y que hay toda una imagen densa, irregular, rodeando el riñón o por adelante del psoas. ¿Está? Entonces, Sí. este es otro ejemplo de un aneurisma roto. Acá lo que tiene como característico es que yo no necesito el contraste endovenoso para ver un aneurisma roto, ¿está? Y sí lo necesito para ver la disección aórtica que vimos hoy, ¿está? Porque si no le pongo contraste no veo la íntima, ¿está? Entonces, eso es otra cosa que le van a preguntar. En el que vimos hoy, el primero que vimos, tenía contraste. Era un aneurisma roto con contraste. Uno dice, ¿para qué le hacen contraste? El contraste se hace porque cuando actualmente hacen tratamientos endovasculares por vía femoral, ¿está? Yo necesito saber si tiene trombo o no tiene trombo, porque como le inflo una prótesis, cuando la infle, la prótesis tiene que tener el tamaño de la luz verdadera, sin trombo. Vieron que la de hoy, la primera que vimos, tenía un trombo grande. Si yo le pongo uno que se infla así y la luz es así, va a quedar todo irregular. ¿Se entiende la prótesis?
Antes, como te abrían desde el cifoide hasta el pubis, te ponían en un caño el caño que encontraban y te cosían la aorta como podían. Ahora, al ser endovascular, necesitan ver el tamaño real de la aorta. Pero el contraste se usa más para el tratamiento que para el diagnóstico. ¿Se entiende? Bien. Sí. Sí. Yo, para hacer el diagnóstico no necesito contraste. Para hacer el diagnóstico de disección sí necesito contraste. ¿Tá? Hago una pregunta. Sí, Yo en la última imagen sigo viendo igual hematoma sí, retroperitoneal, porque están las ilíacas calcificadas también. sí. Las ¿o ilíacas no? están calcificadas, pero están normales. Sí, El sí, tamaño hematoma, normal. Sí, sí. este hematoma es porque se va para abajo, se suele ir para la pelvis, por Para- decúbito. O sea, si vos tenés ascitis, la mayor cantidad de la ascitis la va a tener en el Douglas, El por Douglas, sí, decúbito. obvio. ¿Está? Sí, sí. Entonces vos ahí estás viendo que el hematoma se va para abajo por delante del psoas. Eso se ve siempre así. Muchas veces Claro. llega hasta inclusive la pelvis. Eso Bueno, es, ahí se está en llama la pelvis borramiento de listo porque ves psoas, los ¿no? ilíacos. Me refiero hasta el Douglas. Sí, sí, ¿Bien? sí. Sí, sí, comprendí. Bien. ¿Y esta? Medio fácil, ya lo vimos. No vimos, ¿no es una imagen que corresponde también a un tromboembolismo pulmonar? Perfecto. Ven que tiene lo mismo a nivel de la pulmonar del lado izquierdo y acá la vemos del lado derecho. ¿Está? Sí. Fíjense como acá, ven que acá está totalmente tapada la pulmonar, es lo que sigue a este corte, ¿ven? Claro, eso Está estaba tapado y buscando. tiene una liñita con contraste, ¿ven? O sea, bueno, Sí, a ver, hoy el tema era tórax y vascular. Si le toman algo de vascular, le van a tomar un aneurisma roto, una sí. disección o un tromboembolismo. Nada más. ¿Está? Entonces, vimos las tres cosas las manejan, los vieron bien, o sea que eso no hay problema. El problema es tórax, que tiene 50.000 cosas para ver, y bueno, tratamos de ver lo mayor posible. ¿Tiene alguna duda o algo en particular que quieran saber de tórax o alguna imagen que quieran ver? Yo acá terminé, pero les puedo mostrar lo que quieran de tórax que no hayamos visto. No sé, yo puse lo más significativo, pero ¿quieren ver algo No, en particular? yo la única duda que tenía es, que me cuesta, pero creo que a todos nos cuesta, es ver todos los signos que hay de tromboembolismo pulmonar en radiografía. Si bien es muy frecuente que sean normales, creo que Eso no no se se los ven. van a tomar. No se lo van a tomar nunca porque Sí, nadie mira una tomografía o una radiografía hoy para ver signos. Eso se sí, usaba antes que no existía la angio-TC. ¿Está? Que bien, vos listo, tenías la fantástico. joroba de Hampton. Bueno, todo eso no existe. O sea, olvídense. ¿Está? Listo, Porque no bárbaro. se utiliza. O sea, no es que, a Bien, ver, obviamente ustedes léanlo lo que dice, sepan en forma grosera, pero ustedes lo que les van a tomar es cómo lo van a ver en una tomografía, ¿está? Si les toman eso. perfecto. Ya les digo, yo creo que cualquier cosa que les quieran tomar de vascular, les van a tomar más un aneurisma roto o una disección que un tromboembolismo. ¿Por qué? Porque hay otras cuestiones para conversar. En un tromboembolismo lo ves y no hay mucho más para hablar, ¿está? No te van Sí, a decir qué le das para anticoagularlo, o sea, no nos corresponde, o sea que no hay mucho más para conversar, ¿está? bien. Pero bueno, no les digo que no los lean, pero me refiero, No, no, no se compliquen de más porque son cosas que ya no se usan, bien. Bárbaro. ¿está? Bien. Bueno, chicos, nada, no tienen ninguna duda, está todo claro, sería buenísimo. Sí. Bueno, Sí. que No, tengan súper suerte claro. entonces el miércoles. Bueno, Muchas Bueno, gracias. gracias. ¿Eh? gracias. Nos vemos, chicos. Adiós. Chao. Hasta luego.